Bueno, el Inmaculado Corazón de María podemos comenzar por varias partes, pero podemos explicar un poco qué significa, hermano Gabriel, Inmaculado. Inmaculado, la limpieza completa, o sea, aquello que no tiene mancha, sino que es tan cristalino, tan blanco, tan puro, que no se pone el problema de que pueda venir a tener mancha. Entonces es el corazón perfectísimo que está en la altura más alta donde puede encontrarse la naturaleza humana en relación con Dios nuestro Señor. Eso es Exacto. inmaculado. Y corazón no es solamente la sede de los sentimientos, sino que es también la sede de la voluntad. Y vamos a ver que la Sagrada Escritura habla también del pensamiento. En el corazón están los pensamientos. Es una concepción distinta a la imagen de los corazoncitos que por todas partes aparece, que es el sentimiento solamente. No, pensamientos y voluntad. Inmaculado y corazón. Es todo un misterio que desde los profetas del Antiguo Testamento se hablaba justamente del tema del corazón y de cambiar, hablaba el profeta Ezequiel, ese corazón de piedra de los hombres. ¿Por qué de piedra? Por los intereses, el materialismo, por un corazón de carne, es decir, un corazón que tenga caridad, que se conmueva, que tenga una entraña de misericordia. Y eso por excelencia es Nuestra Señora María Santísima. ¿Y esta devoción del Inmaculado Corazón de María es reciente o es algo que la Iglesia fue como que desdoblando a lo largo de la historia o viene desde los inicios? Desde los inicios, porque encontramos el primer gran devoto, hermano Cristian, del Inmaculado Corazón de María, es el evangelista San Lucas. Ah, claro. Claro, y él es discípulo de San Pablo, por lo tanto tiene una relación paulina muy profunda, porque quien comprendió los misterios, gracias, según la tradición, de pasar 3 años con el propio Señor Jesucristo en el desierto, siendo formado por nuestro Señor, y que tuvo una vida mística tan abundante. Pero bueno, San Lucas, introducido en la fe por San Pablo, tuvo la gracia de ser muy cercano a la Santísima Virgen María. Y por eso el Evangelio de María, como se le dice en el estudio exegético, que es toda la narración de la infancia de Jesús y de las anunciaciones del Magnífica, que ya lo hemos comentado aquí, vale la pena que vean el podcast sobre la visitación y el Magnífica, los que no lo hayan Muy visto bueno, vale la pena muy porque es bueno. un tema muy profundo también. Es el canto del corazón de la Virgen. Es el canto del corazón de María Santísima, con, como dijimos, con sentimiento y con mucho pensamiento. Pero San Lucas, el primer devoto al Inmaculado Corazón de María, porque lo menciona 3 veces en su Evangelio. Vea que el corazón de Jesús, literal, directamente mencionado está La lanza la del lanza, costado. cuando se habla del corazón, pero el corazón de María 3 veces. Entonces, Un usted, corazón sed mansos y humildes de sed corazón. mansos y humildes, Dice exacto, pero el Señor está hablando a las a las personas. personas. Sed mansos y humildes de corazón, pero del corazón de Él, el momento de la lanzada. Pero de María no, desde el capítulo 2 del Evangelio de San Lucas encontramos cuando Nuestra Señora está en la gruta de Belén, el nacimiento del niño Jesús. Nos narra San Lucas en ese capítulo 2 que aparecieron los ángeles en lo alto del cielo cantando los himnos angélicos y los pastores en la tierra viendo la aparición de los ángeles, el anuncio, corren a la gruta y en la gruta se encuentran a la Santísima Virgen. Cuando llegan a adorar, Nuestra Señora, viendo toda la escena, capítulo 2, versículo 19 del Evangelio de San Lucas, Nuestra Señora dice, el texto del Evangelio dice, María guardaba todas estas cosas en su corazón. Es decir, el canto de los ángeles, la adoración de los pastores y toda la teofanía del nacimiento del Señor. Y Que no es mucho cualquier más, cosa, ¿no? que es mucho más porque en español, digamos que para guardar una cosa, dice, lo memoricé de memoria, algo de memoria en Ujú. la cabeza, ¿no? Pero en muchos idiomas, como en francés, en portugués, bueno, yo no sé, conozco más idiomas, dice, lo guardé de corazón, Exacto. Decor de se cor, dice, y en francés de cœur. de qué, De cœur, que es de memoria, es de corazón. es de Y corazón. Nuestra Señora guardaba todas estas cosas en su corazón y la frase seguida, capítulo 2, versículo 19 de San Lucas, es ponderándolas, algunas traducciones, meditando las otras traducciones o confiriéndolas, que esta vez es la más perfecta, porque ella en el fondo confería todas las manifestaciones sobrenaturales con el corazón que estaba hecho a imagen de Dios nuestro Señor, porque ella fue formada por el propio Dios nuestro Señor. Y después aparece nuevamente esa frase del corazón por segunda vez en el Evangelio de San Lucas, también capítulo 2, versículo 51, aparece ahí cuando el niño Jesús se pierde en el templo.
todo ese drama de la pérdida y del hallazgo del niño Jesús, Nuestra Señora cuando lo encuentra y le dice, ¿por qué nos hiciste eso? No sabéis que tengo que ocuparme de las cosas de mi Padre, pero regresa con ellos a Nazaret. Ahí, él dice San Lucas también, María guardaba todas estas cosas en su Y corazón las meditaba en su y corazón. las meditaba en su corazón. Entonces usted vea la importancia que le da el corazón. Y mire que en ambas escenas está con San José. Y en una sociedad patriarcal, si quieren llamarla machista, como era la sociedad judía de aquel tiempo, no hace referencia al padre del niño, sino a la madre. Y con nombre propio, María. Por lo tanto, y en el versículo 51 del capítulo segundo, la madre de Jesús. Por lo tanto, el papel de la Santísima Virgen, ahí queda, se levanta el velo, en el Evangelio que es tan discreto, se levanta el velo de la humildad de María para decir ella lo más importante allí por su vocación y por el papel que Dios había Y es el querido ejemplo darle. que tiene que hacer llevar la mujer en el matrimonio. En el matrimonio el hombre es el que tiene que llevar la iniciativa de la vida religiosa, la vida de piedad, del tomar las decisiones, etcétera. Pero el papel de la mujer es el corazón, el que le da el fuego a ese vínculo para que las cosas se hagan y se lleven hasta sus últimas consecuencias. Por lo Entonces, tanto, que tiene el entusiasmo, pero tiene también el cariño, tiene la ternura, pero tiene también la firmeza, exactamente. porque el corazón abarca una cantidad de aspectos del alma humana. La Virgen, por ejemplo, el corazón de ella inmaculado que hablábamos ahora. ¿Por qué? Porque fue dócil. Ella no tuvo una mancha. Uno piensa cuando habla de mancha, piensa en el pecado de pureza, pero no, ella no tuvo ni siquiera una mancha en materia de ser rígida frente a la moción del Espíritu Santo. Ella fue flexible siempre, por lo tanto, ella estaba disponible a cualquier movimiento del Espíritu Santo. De otro lado, también Nuestra Señora está una serie de puntos que hablan de la grandeza de ella en relación a la aceptación. Por eso es corredentora, aceptación de la pasión. No solamente fue flexible y dócil, sino que fue valiente en aceptar la muerte de su hijo. Usted va sumando una cantidad de títulos que emana del Y corazón es lo de que ella. vamos a hablar ahora. Vamos a hacer un pequeño intervalo, ya volvemos sobre todos esos sufrimientos de Nuestra Señora con su corazón que Zacarías Es la tercera mención que se hace que al hablaremos respecto. a la vuelta. Ya hacemos un intervalo y ya volvemos. El corazón de Nuestra Señora, aquí lo podemos ver, ahorita explicaremos por qué está rodeado de espinas, pero eso ya viene desde el momento que estamos hablando de que una espada iría a traspasar el corazón de la Santísima Virgen, y son los famosos 7 dolores de la Santísima Virgen que iremos comentando más o menos uno por uno para entender, porque el verdadero amor se prueba en los momentos de sufrimiento, no se prueba cuando uno está tranquilo, feliz, etcétera. Ahí pues cualquiera es fiel, digamos, pero en los momentos de las adversidades es que si dice sí o no a que si lo ama de verdad o si lo ama o es solamente apariencia. No solo interés. No solo interés. Entonces, claro, es justamente el momento difícil. Y por eso encontramos en el Evangelio de San Lucas la presentación del niño Jesús en el templo, cuando es presentado y el profeta Simeón, que estaba allí de guardia en el templo, lo recibe y hace todo el anuncio profético del niño Jesús. Pero hay una frase que es muy importante al final de esa presentación, hermano Cristian, y es que el profeta se dirige a la Virgen y le dice, una espada de dolor te atravesará el alma. Estábamos hablando justamente de los dolores del corazón de la Santísima Virgen que se ve tanto en la devoción al Inmaculado Corazón o a la Virgen Dolorosa. Aparece el corazón de la Santísima Virgen traspasado por 7 espadas. Ya era un anuncio profético que hizo el profeta Simeón, que aparece en el capítulo 2, versículo 35 del Evangelio de San Lucas. Una espada traspasará tu alma, para que sean descubiertos los pensamientos de muchos corazones. Es el dolor de la Santísima Virgen María, pero ese dolor va a tener un fruto y es descubrir el verdadero pensamiento. Y hay que recordar que en aquel tiempo había mucha hipocresía religiosa, la utilización de la religión por intereses, y no había la honestidad religiosa que el Señor pedía, sobre todo en el culto. Y la fidelidad de la Virgen como que arrancó ese velo y arrancó todo eso que estaba oculto, y lo hace a través de la historia, descubre los corazones de las personas, los dolores de la Santísima Virgen María. Exactamente. Y el segundo dolor es la huida a Egipto en Mateo 2,
13:15. La huida a Egipto es el segundo dolor. El primero anuncia los 7 dolores, que es el profeta Simeón, pero ya la huida a Egipto es el segundo dolor. Después la pérdida del hallazgo del niño Jesús en el templo. Posteriormente tiene usted ahí también Sí, María encuentra a Jesús en el camino del en Calvario. la vía dolorosa, viendo pasar el encuentro de Jesús con su madre, que es una de las estaciones del Vía Crucis. Posteriormente, pues la crucifixión y muerte del Señor. De nuestro Señor Jesucristo. Posteriormente, el descendimiento del Señor de la cruz. Y finalmente, la sepultura de Jesús. Exacto. Son Sí. los 7 dolores Son los de la 7 Santísima Virgen María. Son los momentos más difíciles en que Nuestra Señora tuvo que aceptar la muerte de nuestro Señor Jesucristo paso a paso, decir, sí, yo acepto ese dolor. Y el corazón de ella Sufría. sufría. No solamente la muerte, sino que antes también la pérdida, se preguntaba si no había muerto, después el anuncio del sufrimiento que iba a tener y del papel que iba a tener su hijo cuando Simeón lo recibe en el templo. Son todas esas cualidades del corazón de Nuestra Señora, fue aceptando el sufrimiento, y ahí se concentran los 3 amores, porque un corazón tiene pensamiento, como dijimos, actos de voluntad, pero sobre todo actos de caridad, que es lo más alto de la función del corazón. Y la Virgen tenía 3 amores fundamentales. Primero de todos, el amor a Dios nuestro Señor. Segundo amor, amor a su Hijo Jesucristo, que es Dios, pero es el Verbo encarnado. Y tercer amor de la Santísima Virgen a todos nosotros, el amor de ella por nosotros, por las criaturas que ella quiere conducir en el camino de la salvación y de la conversión. Así es. Cuentan muchos comentaristas que el proceso de gestación de nuestro Señor Jesucristo, aparte de la parte milagrosa que fue la concepción inmaculada, sí. etcétera, por obra del Espíritu Santo, pero hubo una parte física, en que la parte física fue constituyéndose dentro del seno virginal de la Santísima Virgen. Sin el evento masculino, solamente en la carne y la sangre fue tejido por el Espíritu Santo el cuerpo del Señor en el vientre de María. Exacto, por lo tanto el corazón de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que estamos hablando, lo más entrañado de él, fue carne y sangre de María, y fue alimentado por la sangre de María y palpitaba al mismo tiempo que el de María. Exacto. En la gestación. Exacto. Porque va llevando el ritmo, cuando se conforma el corazoncito del bebé, él va llevando el ritmo del de la madre. Hay estudios actuales que están confirmando eso, que todavía se hacen, porque no debería ser, digamos, porque el cerebro de la madre y el cerebro del hijo son diferentes. Por lo tanto, los impulsos nerviosos pues de los corazones son diferentes, pero por alguna razón que todavía se investigan, hay varios momentos en que los corazones van. Y después el sentimiento de la madre lo siente el niño. Si la madre se asusta, el niño siente el susto. Si la madre llora, el niño lo siente. Si la madre se alegra, el niño se siente. Si la madre ama a ese bebé, el niño lo siente. Y si la madre rechaza a ese bebé, el niño lo siente. Y de ahí vienen cuántos problemas de niños que tuvieron en el embarazo dentro del vientre de su madre, tuvieron rechazo al lado corazón de María. Hay un santo que se llama San Gregorio Taumaturgo, que tiene escritos que se perduran hasta hoy al respecto del Inmaculado Corazón de María, pero estamos hablando del siglo II, siglo tercero, año 213. Nada más y nada menos, que allí ya había las primeras pinceladas de la devoción de la cristiandad del Inmaculado Corazón de María, cosa que fue creciendo sobre todo también por la manifestación de amor de Nuestra Señora hacia el mundo. El corazón de Jesús fue una manifestación de amor que el propio corazón de Jesús lo dijo como final para llamar a la conversión, pero cuando como que el corazón de Jesús no pudo, el Señor mandó a la Virgen en Fátima para dar un intento y hacer una conclamación a la gente para convertirse. El anuncio de las apariciones de Fátima, de Nuestra Señora al respecto del Inmaculado Corazón. El primer secreto de Fátima fue la visión que los niños tuvieron del infierno. A renglón seguido, quien tenga el secreto de Fátima lo puede leer ahí. Nuestra Señora, después de que los niños ven el infierno, ya abre las manos, entra una luz en la tierra y se ve el infierno con las llamas, los demonios, toda la escena del infierno. Y la palabra de la Virgen a renglón seguido: vista es el infierno donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlas he venido a establecer la devoción a mi Inmaculado Corazón.
Es muy importante porque eso es un mensaje que tiene 100 años, que es muy actual, está muy actualizado, y la primera palabra del mensaje es salvar las almas estableciendo la devoción al Inmaculado Corazón de María. Así es. Y la hermana Lucía, la Jacinta, antes de fallecer, le dijo a la hermana a Lucía, yo me voy, porque ella iba a morir. Primero murió Francisco y después murió Jacinta, pero tú te quedas aquí para poder propagar la devoción al Inmaculado Corazón de María. O sea, tenía un papel que ya Nuestra Señora le había dicho a la niña Jacinta, que Lucía tenía ese papel. Exacto, sí. Y lo cumplió porque ella fue la que promulgó y anunció al mundo elementos fundamentales de esa devoción para el mundo contemporáneo, que era la devoción de los primeros sábados en reparación al Inmaculado Corazón de María, la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María, eso también lo transmitió, y otra cosa que transmitió, el deseo de Jesucristo nuestro Señor de que la devoción al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María estuviera en una veneración conjunta, y fueron todos elementos que nos transmitieron los pastorcitos de Fátima. Por eso que la fiesta se celebra el viernes del Sagrado Corazón y mañana el Inmaculado Corazón de Fue un María. cambio en las fiestas litúrgicas, pero fue muy bonito porque acercaron el Inmaculado Corazón de Jesús al Sagrado Corazón de Jesús, para dejarlos bien juntitos. Viernes hoy Sagrado Corazón, mañana Inmaculado Corazón de María. Hay muchas iglesias del Inmaculado Corazón. Hay imágenes como esta que tenemos aquí del Inmaculado Corazón. Entonces, pues si puede explicar por qué aparece la Virgen con el corazón rodeado de espinas. Eso es importante porque esta imagen de aquí es una representación de la segunda aparición de Fátima. El Papa San Juan Pablo II, a nuestro fundador, en el momento que le dio la aprobación pontificia a nuestra comunidad, a los heraldos del Evangelio, le dijo que nosotros tuviéramos una imagen muy original de Fátima, y era la mezcla de Fátima con Inmaculado Corazón, de acuerdo a la segunda aparición. La primera aparición fue el 13 de mayo del 17, la segunda aparición fue el 13 de junio del 17, y Nuestra Señora aparece como la primera vez, con las manos puestas, pero abre las manos y enseña, como está aquí, su corazón, con el rosario en la mano y el corazón cercado de espinas, con una llama de amor, amorosa, y ella mostrando el sufrimiento que la situación del mundo produce en ella, por más que está en la visión beatífica, que está en la felicidad celeste, pero ella acompaña al plan de Dios. Y Dios quiere que su gloria reine en la tierra, y María es el instrumento para eso. Entonces ella se angustia, se preocupa, y ella quiere que esto se revierta. Y por eso nos anuncia, la situación del mundo le produce este dolor, y por eso pidió reparación. Reparación. Y ahí viene la devoción de los primeros sábados de cada mes. La Virgen pide a los pastorcitos que se instituya esa devoción. No sé si puede explicarla para que los que no sepan puedan la saber. comentamos aquí entre los dos. Es una devoción muy importante porque los actos de reparación son indispensables, sobre todo cuando en el mundo se peca mucho. Dios quiere perdonarnos, y el perdón se da a través de la confesión. ¿Qué es la confesión? Una reparación con un acto de voluntad, que yo pido perdón por las faltas que cometí. Y eso que Dios otorga al penitente, que es el dolor de sus pecados y el perdón de los pecados para seguir adelante, lo quiere hacer con toda la sociedad. Quiere que el mundo entero lo haga. ¿Y cómo lo hace? Cada uno individualmente, pero el mundo en su conjunto. ¿Cómo se logra? Se logra con actos de reparación, de pedidos de perdón. Y Nuestra Señora vino a anunciarnos una devoción, un ejercicio espiritual que agrada mucho a ella. Ella lo dijo así: quiero establecer la devoción de los primeros sábados. Y en 1925 se dio ese anuncio de cómo era la devoción de los primeros sábados, con toda la metodología de esta devoción. Hasta esa época no se había anunciado antes. No se había anunciado antes, no fue en el año 17, se dejó pasar la Virgen 8 años, porque Fátima empezó incluso ni en el 17, empezó en el año 15, en el 16 también con el ángel. Con el ángel, en el 17, en el 25, en el 29, Jacinta tuvo cantidad de revelaciones, o sea, fue un evento sobrenatural muy, muy grande, muy importante. Y Nuestra Señora fue en detalle de cómo quería ese acto reparador. Y es una devoción que es poco conocida, pero que Monseñor John Cla, nuestro fundador, ha establecido en donde están los heraldos del Evangelio en el mundo. Todos los primeros sábados de mes tenemos ese ejercicio piadoso del acto reparador, que consiste en la recitación del Santo Rosario, ofreciendo ese rosario como un acto de reparación por los pecados del mundo,
Continúa con una pequeña meditación de 15 minutos de uno de los misterios del rosario, que se puede hacer en familia, en conjunto, o se puede hacer la persona sola leyendo algún texto de devoción al respecto de los misterios del rosario. Y tiene el elemento central, vamos llegando al elemento central, que es la confesión. La confesión que Nuestra Señora permitió a pedido de los niños que se hiciera en la octava. O sea, se puede hacer durante los días anteriores o posteriores a la fiesta, colocando la intención. Esta confesión la hago en reparación al Inmaculado Corazón de María por mis pecados, por los pecados del mundo. Y la comunión reparadora. Comulgar, recibir al Señor sacramentado y pedir, ofrecer esa comunión como una reparación por los pecados de la humanidad y los pecados individuales. Así es. Hay un elogio que podríamos dar a Nuestra Señora de las bienaventuranzas, ¿no? Bien, todas las bienaventuranzas caben enteramente en la Santísima Virgen, pero si uno se pone a pensar y llegar a fondo en eso, que dice, bienaventurados los puros los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Qué lindo. La Santísima Virgen no es que era limpia, era inmaculada. Inmaculada. Nunca tuvo mancha. O sea, desde que nació, ella ya veía a Dios en todas las cosas. Así es. Claro, Dios es puro espíritu, Dios pues se representa como Dios Padre, como con las barbas largas, como lo vio el profeta Daniel, un anciano de barbas largas, como nuestro Señor Jesucristo, como la paloma de Dios, Espíritu Santo, o como fuego también el Espíritu Santo. Pero Dios pues no es visible porque es puro espíritu. Es puro espíritu, exactamente. Ser el Verbo encarnado, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios está en todas partes. Está. Hay que saberlo ver, ¿no? Y hay que saberlo ver. Hay que saber, aquí, usted viendo este podcast, está Dios. Y se está manifestando de alguna manera. En la naturaleza y en la casa. Dice Santo Tomás que Dios es tan visible que nosotros no lo vemos por ser tan visible. Exacto. Entonces, como la Santísima Virgen tenía ese corazón no puro, sino limpio, sino inmaculado, los actos de ella eran perfectísimos, tenían un mérito altísimo, porque al cocinar, al conversar, al caminar, todo era gloria a Dios. Por eso es importantísimo lo que está diciendo el hermano Cristian, porque la devoción al Inmaculado Corazón es la devoción a la vida interior de la Santísima Virgen María. Exacto. Es decir, a sus pensamientos, a su fidelidad, a la elevación de su oración, a sus actos de voluntad, a su renuncia, a su cariño. Es todo esos movimientos interiores de la Santísima Virgen María, que es una vida interior riquísima, porque concebida sin pecado original. Entonces, nada de lo terreno la cautiva y todo su pensamiento va por lo más alto, empezando desde las cosas materiales que encuentra. Lo ve todo por las partes más sublimes. Por lo tanto, el pensamiento constante de ella es grandioso. Y se entiende ese pedido de Fátima, porque ella habla del triunfo del Inmaculado Corazón y por lo tanto el reino de María, profetizado por San Luis María Guillón de Montfort y anunciado por el doctor Plinio Correa de Oliveira. El reino de María es el reino del Inmaculado Corazón de María, es decir, de su voluntad, su pensamiento, su vida interior, su renuncia, su obediencia, su flexibilidad a la gracia. Son todas las características minuciosas de María que van a reflejarse en la sociedad y en las almas. Un triunfo, porque dice, por fin mi Inmaculado Corazón triunfará, ¿no? Un triunfo, ¿qué es un triunfo? Un triunfo no es que, bueno, entonces ya ahora reina la Virgen, pero resulta que hay gente que es indiferente a ella, que hace su vida y no se interesa por los otros. No, es un triunfo sobre cada uno de los corazones nuestros. Y en un sentido, como hay veces uno encuentra en ambientes del mundo de hoy, una presión de ambiente para ir al pecado. Hay veces la persona, al muchacho, no, venga, tome ese trago, cosas peores, venga, fume esa cosa rara. Hay mucha presión de ambiente y no solo para los jóvenes, también para los adultos. El reino de María, por la devoción al Inmaculado Corazón, va a haber no la presión, sino el anhelo y el ánimo de todo el mundo para que todos sean buenos. Exacto. Ayudar a todo el mundo a ser bueno. Todos van a caminar por el mismo sentido. En el mismo sentido, y ayudar a los que se quedan para atrás. Y llevarlos adelante casi que como el buen pastor, llevando la ovejita aquí, el que no puede, venga, lo llevamos, pero vamos hacia el bien, porque esa manifestación de la caridad se da sobre todo en el entorno en el cual nos encontramos. No solamente la caridad se manifiesta en relación a Dios, sino con el que está a nuestro lado, hacer el bien.
Por eso hay una frase de la Escritura muy linda: el Señor pasó por la tierra haciendo el bien. Es lo que hizo María Santísima y es lo que está haciendo hoy en día ella en el mundo, porque ella está dando muchas gracias a nuestra humanidad en medio de tanta confusión y dificultad que tenemos. No se olviden dejar sus preguntas. Aquí están escribiendo desde Cartagena, desde Aguascalientes, México, Puerto Rico, San Luis Potosí, México, Bogotá, Argentina, Chile. Escriban ahí sus ciudades. Y muy internacional, hermano Cristian. Eso es porque lo está siguiendo el hermano Cristian, pero yo creo que el hermano Cristian no va a decir, pero nos va a tocar contar la novedad. No sé si están todos ahí atentos. Hoy fue un día que se nos cayó la transmisión, fue un día difícil, pero tenemos que comentar que el hermano Cristian le han dado una misión apostólica en otro lugar. ¿Cómo es, hermano? Sí, pero uno es religioso, ¿no? Entonces hace apostolado a través de las redes sociales y esto ha tenido muchos frutos para todas las almas y hemos llegado a muchos corazones hasta muy lejos. Pero bueno, uno antes de youtuber, por decir así, es religioso. Entonces, hace una semana escribieron diciendo que teníamos nuevos rumbos. Vamos a Brasil hasta nueva orden. No sé para qué misión, a uno lo llaman y le dicen, allá le explican lo que pero van a está hacer. muy claro y yo puedo decirlo. Quieren formar más, se va a estudiar, se va a preparar todavía más para hacer mayor bien a las almas. Entonces es una gracia porque nuestro gran centro de formación es Brasil y el hermano va a prepararse aún más. Él está muy joven y tiene por delante un gran camino de evangelización. Tenemos que rezar, de pronto lo llaman al sacerdocio. Uno a partir de aquí no sabe, hermano Cristian, cualquier cosa. Entonces recen por la vocación de él y por todo el camino y la providencia, todo lo que lo está llamando. Y tenemos que agradecerle al hermano Cristian porque él ha sido un gran evangelizador por las redes sociales, teniendo como micrófono desde Colombia primero, pero a partir de ahora desde cualquier rincón, hermano. De donde lo manden a uno, pero una alegría haber podido trabajar en esto. Quién sabe si seguiré, ¿no? desde otro lugar, como dice usted, pero agradezco 15 años aquí en Colombia. 15 años. Alcancé a sacar nacionalidad colombiana, tengo nacionalidad chilena de nacimiento y aquí en Colombia por los años se llama nacionalidad por adopción, lo adoptan a uno. Entonces tiene una parte buena que es la chilena y una buenísima que es la colombiana. Es que las dos nacionalidades. Sí. Entonces, pero me da mucha alegría haber conocido a muchos de ustedes. Pues viajé a México, conocí a algunos de México, aquí en Colombia conocí a algunos, en Chile pues conocí a algunos también, pero hubo una unión, una alegría de corazones, como estamos hablando aquí. Vibraba el corazón a través de los comentarios. A veces me sentaba a ver los comentarios, alguno que esto se respondía, son tantos que no podemos responderlos todos, pero fue muy bueno y espero que... Disculpe que les decir una cosa, hace mucho bien al alma los comentarios que ustedes envían, porque uno se encuentra con conversiones, con gente que necesitaba una palabra y eso da mucho ánimo de esforzarse más para evangelizar más, de hacer apostolado, y fue una cosa que hizo el hermano Cristian aquí, porque él prácticamente inició nuestra red de YouTube, teníamos en otros canales muy grandes, en el Facebook, otros canales, Instagram, pero esto de YouTube lo inició el hermano Cristian, lo ha dejado muy bien posesionado, en un punto de mucha penetración, de mucha difusión, y pues una cosa que todos les agradecemos porque sabemos el bien a las almas que esto está haciendo. Y seguiremos trabajando por el triunfo del Inmaculado Corazón de María en donde estemos y lo que estemos haciendo. Igual espero que ustedes, cada uno de ustedes, siga aprovechando todo el contenido que se les va a seguir dando. Esto no se acaba, por lo contrario, está creciendo. Se deja un impulso bien grande dado por la misma Santísima Virgen y el equipo que se ha montado y seguirá montando para difundir esta devoción. Y vienen otros jóvenes, vienen jóvenes porque esto sirve mucho para la formación de ellos, para que se acostumbren a hablar en público, a preparar una conferencia, a enfrentar las cámaras. Vienen muchos jóvenes que ustedes van a encontrar y se va a potenciar, gracias a Dios, el canal, como se va a potenciar la vocación del hermano Cristian y el trabajo que va a hacer, que dentro de poco ustedes lo van a ver aparecer con otras actividades apostólicas con los heraldos del Evangelio. Y qué cosa más bonita que una despedida hablando del Inmaculado Corazón de María. Exacto. Hermano, qué cosa impresionante. Es para lo que entramos. La Santísima Virgen nos convocó a llevar ese triunfo adelante. Somos servidores, miembros inútiles que se vuelven útiles en las manos de ella. Sí, porque lo que uno haga de la mano de María, eso fructifica, lo tenemos clarísimo. Pero bueno, llegamos entonces a las apariciones de Fátima y el Inmaculado Corazón. Pero la Virgen insiste algo mucho en Fátima, que podríamos centralizar aquí también, hermano Gabriel. Hagan sus preguntas, ya me están llegando. La consagración a su Inmaculado Corazón. Exactamente. Porque
¿por qué no diría al Sagrado Corazón, conságrense al Sagrado Corazón de Jesús? Conságrense a mi hijo. Conságrense a mi hijo, ¿no? Ella habla de conságrense a mi Inmaculado Corazón. No sé si usted podría explicar eso un poco, lo de Rusia, y cómo podemos aplicar para todos los países. Porque no. Pero eso es muy importante porque hay un punto fundamental. Muchas veces un rey, para ejercer la autoridad en su reino, él, por ser muy grande, no le queda bien decir ciertas cosas que tiene que hacer con que se obedezcan. En el caso de María Santísima, hablamos de los amores de ella: amor a Dios, amor a su Hijo, que es el verbo encarnado, amor a la humanidad. Y esa conjunción de amores la lleva a ella a que Dios sea glorificado, su Hijo sea intronizado en la creación, y que la creación que ella ama acepte el amor que ella le está dando. Por lo tanto, la mayor forma de Jesucristo reinar, el reino de Cristo en la tierra, es el reino del Inmaculado Corazón de María. Porque ella va a llevar la cosa en un cierto sentido más allá, porque tiene la posibilidad de hacerlo, como criatura de Dios, decir: soy también criatura y quiero que todas las criaturas se asemejen a Él. Y es en el fondo lo más grandioso de la mentalidad de Dios, que va a reinar a través del Inmaculado Corazón, con la nota característica de la maternidad divina, con una nota de ternura y de especial benevolencia. Ella va a llegar a reinar no como reinan los hombres, no es por la fuerza, por la imposición, por la dictadura, no, va a ser a través de la fuerza del amor. Entonces todo esto tiene un simbolismo. Todo esto tiene que ella aparezca en la Escritura como aparece, meditándolo en su corazón. Todo ese fruto de la meditación, de la relación con Dios, se va a establecer como relaciones sociales, se va a establecer como formas de civilización, se va a establecer hasta en los detalles más ínfimos, si usted quiere, como culinaria, como estilo arquitectónico, todo manando del Inmaculado Corazón de María. Eso es el reino de María, eso es el reino de Cristo, es una super excelencia del reino de Cristo. Así es, ya están llegando algunas preguntas, vamos haciendo. La señora Andrea Pardo: ¿por qué se dice sin pecado concebida? Sin pecado concebida. Algunos dicen de una manera más bella, nos lo enseñaba un dominico: en gracia concebida, que es todavía casi que más, porque la gracia es la vida de Dios. Ella es sin pecado concebida porque Nuestra Señora es inmaculada. Cuando ella viene al mundo, que ella fue engendrada por vía natural por sus padres, pero fue limpia de la mancha del pecado, sin pecado concebida. Dios limpió por los méritos de su pasión, limpió a Nuestra Señora de la mancha del pecado, sin pecado concebida. Ya no tiene ningún tipo, ni ninguna sombra, ninguna posibilidad de pecado. Entonces, en eso consiste la Inmaculada Concepción, y por eso el Inmaculado Corazón de María, en el cual no hay ni siquiera posibilidad de llegar a pensar en una pequeña imperfección. Otra pregunta, de la vida de María, ¿cómo se conoce lo que no está en los evangelios? Eso es muy importante, porque tanto la vida de María como la vida de Jesucristo no están completas en las Escrituras. Y el evangelista San Juan, en el epílogo de su evangelio, dice: si se llegara a escribir todas las obras, milagros, toda la prédica de Jesucristo, lo dice de una manera más abreviada, no alcanzarían todos los libros de la faz de la tierra para contener la vida del Señor. Lo que se revela es mínimo y es lo fundamental, por misericordia y condescendencia divina. ¿Por qué no está todo allí? Porque Dios quiere también que nosotros ejercitemos la fe. Y la fe en la institución divina que quedó para anunciar quiénes fueron Jesús y María. Esa institución es la Santa Iglesia Católica. Entonces hay ese desdoblamiento del enriquecimiento a través del magisterio de la Iglesia de lo que fueron Jesús y María. Eso hace con que se fortalezca nuestra fe. Nos acostumbramos a que no todo lo conocemos, sino lo que Dios dispone que conozcamos. Y de otro lado también, Dios va misericordiosamente, va enseñando el camino de la doctrina y de la vida también de ellos a través del magisterio de la Iglesia. Entonces no quedó todo consignado, quedó lo fundamental, pero mire que lo fundamental ya dice mucho. Acabamos de hablar del Inmaculado Corazón de María y encontramos 3 citas bíblicas que hay que saber, y hay que saber detenerse. Son como perlas, que de la perla usted abre y encuentra otras perlas y otras perlas y otras perlas llenas de riqueza.
Nos escriben desde España, Orlando, Florida, Estados Unidos. Hay varias personas conectándose. No se olviden dejar su like, descargar la estampa en el link de la Inmaculado Corazón de María que les dejamos. ¿Qué Y pasó? manden un mensajito ahí si nos están acompañando. Hasta pronto, hermano Cristian. Porque este es un anuncio de que de pronto viene rápido. Hasta pronto, hermano Cristian, y es un saludo, o puede ser también gracias, hermano Cristian, cualquiera de las dos. Sí. ¿Qué pasó con San José que estuvo hasta el final con María? Bueno, San Estuvo, José, pregunta, ¿estuvo hasta el final con claro, María? estuvo hasta el final, solamente que el Señor lo llevó de esta tierra antes de la pasión. Decía el doctor Plinio Correa de Oliveira, se lo tuvo que llevar porque él, como padre adoptivo que había recibido la misión de protegerlo, él no hubiera permitido la pasión. Él hubiera actuado, él se hubiera movido y él no hubiera tolerado que pasara toda esa infamia. Entonces, como la pasión estaba en el plan redentor del Señor, que era conveniente que San José partiera de esta tierra, y por eso es el patrono de la buena muerte. Murió asistido por Jesús y Jesús y María en vida. en vida. Así es. La señora Paola González, ¿cómo influye San José en el corazón de María? Linda pregunta, hay que felicitarla. Linda pregunta. Él es el cónyuge, él es el consorte, y por lo tanto la devoción a San José tiene como fundamento esa pregunta que hace la señora. El fundamento es que San José mueve el corazón de María, y hay ciertas cosas que consigue San José porque mueve a Nuestra Señora a darnos esas gracias. Ellos continúan en el reino de los cielos, la Sagrada Familia, tanto que aparecieron en Fátima. En la aparición de Fátima, en la última aparición, los niños vieron la Sagrada Familia, el niño Jesús, la Santísima Virgen y San José. Era un anuncio de lo que debe ser la familia en el mundo. Y San José mueve el corazón de la Virgen, además por la fidelidad que tuvo en la tierra, ella lo escucha especialmente desde el cielo. Acá hay una letanía muy bonita del Inmaculado Corazón de María, son muchas jaculatorias. Así. Es la letanía de la iglesia, como la iglesia, los títulos que la iglesia da al corazón de María. Hay uno que me toca mucho, porque los religiosos tenemos, en nuestra comunidad nos dan un patrono, un santo, Ajá. y una jaculatoria a la Santísima Virgen. Sí. A mí me dieron una del Inmaculado Corazón de María, que es Corazón de María, trono de la misericordia. Qué lindo. El doctor Plinio comentando la Virgen de las Lajas, que es una aparición milagrosa, el que no ha visto el podcast puede escucharlo, de la Virgen aquí en Colombia, en Nariño. Ella es la Virgen mirando a la persona, a nosotros. Sí. Y el niño está distraído jugando con su cordón y San Francisco o Santo Domingo, ¿no? Y el doctor Plinio analizando decía, la Virgen está preocupada con nosotros y el niño está como despreocupado. ¿Y por qué? Se pregunta, dice el doctor Plinio, porque él bien sabe que está sentado en el trono de la misericordia. Qué lindo, qué bonito. Está despreocupado porque sabe que ella se va a preocupar por nosotros y va a traernos hacia él mismo, ¿no? Y tenía dos santos a los lados. Y hay muchas jaculatorias aquí muy bonitas. Las jaculatorias, esas son muy bellas porque son los títulos que la iglesia le da oficialmente, es una oración reconocida por la iglesia, los títulos que se le dan a la Virgen en función de su Inmaculado Corazón. ¿Cuáles tenemos ahí? Por ejemplo, Corazón de María, incendio de amor divino. Incendio de amor divino. Uno no puede imaginar a la Virgen siendo una persona que tiene tedio o una persona que tiene solamente placidez. Ella tiene fuego, por eso es un incendio de amor divino, tiene entusiasmo. Corazón de María, océano de bondad. Eso es muy bello. Es océano. Como profundo puede ser el océano, que hay partes del océano que pueden tener cientos o casi que miles de kilómetros de profundidad, y la Santísima Virgen es un océano de bondad. Así es. Pero mira, aquí están llegando más preguntas, vamos respondiendo. Dice aquí la señora Andreita Rodríguez, ¿sería correcto decir que la Santísima Virgen María es perfecta como Dios? ¿Usted qué respondería, hermano? Pues Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo con la Sagrada Comunión que nos volvíamos semejantes a Él, ¿no? La Santísima Virgen, ella en el momento de comulgar tuvo el don de permanencia eucarística. Ella sintió la pasión dentro de ella, porque todos los dones que los santos tuvieron, ella los tuvo en grado máximo. Hubo santos que tuvieron el don de la permanencia eucarística en ellos. Entonces, cuando uno es bautizado, cuando uno tiene los dones de Dios, ¿qué es el don? El don es una actuación de Dios a través de una persona. A diferencia de la virtud, que es Dios que ayuda a la persona a practicar esa virtud, pero no es, ahí hay una colaboración, hay una colaboración de la persona. En cuanto al don, es enteramente Dios.
O sea, no hay colaboración de una persona. Y la Santísima Virgen tenía los dones del Espíritu Santo en grado máximo porque el Espíritu Santo era el esposo de Ese es el gran punto. Todos estamos a ser llamados Dios con minúscula, porque el momento que nos habita la gracia divina, que es la propia vida de Dios, somos deificados por los sacramentos. La Santísima Virgen es la plena de gracia. Si nosotros somos Dios con minúscula, y en los evangelios, en las cartas paulinas se habla de que los que son católicos son santos, que se refiere que deben ser santos. Ahora, mucho más la Santísima Virgen, ella es Dios, no es el Dios omnipotente, creador, que no tuvo principio ni fin, ni tendrá fin, pero ella, a la medida de que puede una criatura, sobre todo cuando es la plena de gracia, tiene tal participación además en la Trinidad. Participación, es importante. Tiene una participación, es la participación más alta porque ella además está dentro del plano hipostático, exacto, que es la participación más alta que se puede tener en la creación. Entonces no podemos decir que ella es perfecta como Dios, pero sí podemos decir que Dios actuaba con perfección, con la mayor perfección en ella. Y algunos santos llaman la Divina María, con D minúscula, porque no vamos a decir que la Virgen es una diosa, no es así. No. María es el sueño, entre comillas, sueño de Dios por su corazón. Muy lindo, el sueño de Dios. Claro, Dios imaginó a María, soñó con María y creó a María porque él podía, por su corazón y por todo lo demás, porque el corazón, estamos hablando de las virtudes más centrales de la Virgen, pero podríamos hablar también de otras cualidades representadas por un órgano, por ejemplo, la diestra de María. Es aquella mano que hace y que realiza las obras de Dios. También la sabiduría de María. Entonces, el cuerpo humano es un símil que Dios quiso colocar en la creación para entender el orden del universo y la armonía entre elementos tan contrarios. Pero es el sueño, justamente, es el sueño de Dios, Nuestra Señora, y ese corazón de la Santísima Virgen María, que palpita al unísono con el corazón de Jesús, invita a que todos nosotros entremos también en ese diapasón. Yo quería comentar justo ese regulatorio, ese corazón de María, refugio de los pecadores. Lindísimo. Nosotros somos esos pecadores y nuestro refugio es ese. Es exactamente ese. Y saber que es un corazón que todo lo puede, nos puede transformar, nos puede tornar en santos. Solamente con un acto de voluntad de ella bastaría para que el Señor en su misericordia dé todas las gracias que se necesitan para la transformación. Y por eso en Fátima ella vino a hablar de su Inmaculado Corazón, porque en un momento de una crisis tan grande hay que hablar con el lenguaje del amor, con el lenguaje de un corazón, como que con el corazón en la mano queriendo entregarlo, como está esa imagen del niño Jesús, que se arranca el corazón para entregarlo. Viene la devoción del doctor Plinio tan linda, la troca de corazones. Es decir, que nuestro corazón, como dice Ezequiel en el capítulo 36, sea arrancado y que nos dé el corazón de carne de María, a toda la humanidad, todos con el corazón de María. Alguien podrá decir, pero ¿cómo es posible eso? Es posible porque ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Imitarla. El punto es la devoción al Inmaculado Corazón, y yo creo que ese es el cierre de estas palabras, sí, es la que nosotros debemos imitarla en las consecuencias que ese corazón tuvo, en el amor que tuvo a Jesucristo, en el amor que tiene a Dios, en el amor que tiene a los demás por la caridad de la Santísima Virgen María. Esos corazones que se multiplican, corazones de María que se multiplican, es el objetivo de la devoción del Inmaculado Corazón. Así es, hermano Gabriel, y con ese pensamiento nos vamos a meditar. Mañana es el día del Inmaculado Corazón de María, hoy el del Sagrado Corazón de Jesús, abismo de bondad, que vean el podcast, los que no lo han visto, que salió este lunes de Sagrado Corazón de Jesús, un llamamiento al amor, llamando al amor. Un buen día para confesarse, si pueden. Un buen día para confesarse. Mañana van a haber consagraciones. Consagraciones en Tocancipá y en Medellín, en la Iglesia de la Reconquista, en el Retiro. Y en el mundo entero, porque aquí están escuchando, varios se van a consagrar mañana. En México. En México, en Ecuador, varias partes que están escribiendo. En Chile. En Chile. Entonces, esas consagraciones no es nada más ni nada menos que lo que estamos hablando aquí en su plenitud, entregarse como esclavo de amor a la Santísima Virgen para que ella coloque ese corazón. Entonces, hermano Gabriel, si puede terminar con una oración aquí, no se olviden de compartir, dejar su like y bueno, nos veremos en algún momento nuevamente a todos. Bueno, vamos a rezar por Cristian, por su nueva misión, para que el Inmaculado Corazón de María lo haga semejante a ella. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Inmaculado corazón de María, Sed la salvación del alma mía. Inmaculado corazón de María, Sed la salvación del alma mía. Inmaculado corazón de María, Sed la salvación del alma mía. en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salve María. Salve María a todos.